Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes ya, son las 12 del mediodía aquí en Chile. Les queremos dar un gran saludo a todas las personas que están ya conectados con nosotros para participar de este webinar de USA Inmobiliario. Soy Jorge Díaz, periodista con mucha experiencia en lo que es la promoción inmobiliaria y estoy integrado a esta empresa que está entregando una efectiva y segura asesoría a muchos inversionistas que desean comprar propiedades o invertir en negocios en Estados Unidos. Nosotros tenemos una plataforma con ya una gran experiencia para darles todos los niveles de confianza, de tal manera que el resultante de este proceso sea una inversión que al final de cuentas les pueda resultar de la mejor manera y con una muy buena rentabilidad. Ya tenemos varios años de experiencia en nuestro país y también atendiendo a personas de Colombia, de Perú, de Argentina, otros países acá en Latinoamérica. Pensando en lo que es el estado de Florida principalmente, que se ha convertido prácticamente con Miami en la gran capital de Sudamérica. Hoy día nos acompaña una persona muy importante porque vamos a hablar acerca de la doble tributación. Esta doble tributación que ya se ha convertido en una noticia muy importante acá en nuestro país, porque en Estados Unidos el Senado ha ratificado este acuerdo que evita la doble tributación con Chile y que fue un acuerdo que duró ya bastante tiempo en cuanto a la negociación interna que hubo entre los dos países con el fin de poder buscar un acuerdo que beneficiara tanto a los inversionistas de Estados Unidos en Chile como a los inversionistas chilenos que ponen sus dineros también en Estados Unidos. Más de 10 años duró este trámite y este texto ya está en condiciones de ser ratificado por el presidente Joe Biden en Estados Unidos y ser promulgado como ley. 13 años después se logra este acuerdo que va a resultar crucial, fundamental, para evitar esta doble tributación y también la evasión fiscal. Fue aprobado, como dice esta información, por 95 votos a favor y 2 en contra. Ha sido muy celebrado en nuestro país porque se trata de un paso muy importante porque el acuerdo va a promover la inversión de los residentes de un país y también en el otro. Duró 13 años esta tramitación, esta negociación de Chile con Estados Unidos. Por eso es que en esta oportunidad estamos aquí con Tomás Garcés Barros, un abogado experto en tributación internacional. Hola, ¿cómo estás, Tomás? Bienvenido a este webinar de USA Inmobiliario. Hola, Jorge, encantado de saludarte y muchas gracias por la invitación. Tomás es director en Chile de una compañía multinacional que presta servicios al chileno con inversiones, negocios u operaciones también en el exterior. Así que tiene una gran experiencia al respecto que nos va a comentar acerca de lo que significa esta doble tributación. Y también estamos junto a Gabriel Barreto, que es nuestro analista comercial de USA Inmobiliario. ¿Cómo está, Gabriel? Buenos días, Jorge. Muchas gracias una vez más en otro webinar para entregar información de calidad a nuestros presentes. Tenemos conectados de todas partes, Gabriel. Muchísima gente que quiere saber más en detalle acerca de esta doble tributación. Pero también nosotros como USA Inmobiliario queremos agradecer esta participación. ¿Qué tenemos para ellos con el fin de entregarles al final de este webinar? Exactamente, Jorge. Precisamente quería la participación unos minutos porque les quería hacer la invitación a todos los asistentes, a todos los presentes en este webinar, de que si bien vamos a hablar de doble tributación, específicamente de Tomás, que es el experto, hay una excelente, una grata sorpresa, una muy buena promoción que se aplica para este webinar. Entonces la vamos a revisar al final, una vez que ya hayan explorado y profundizado en los temas que las implicancias que tiene la doble tributación en el Tratado Americano con Chile. Vamos a revisar una muy buena promoción, así que quédense hasta el final, me regalan 5 minutos y yo les explico cómo va a funcionar. Perfecto, gracias, Gabriel. Además, Gabriel, junto a otros ejecutivos del USA Inmobiliario, están muy pendientes de las preguntas que ustedes puedan hacer en nuestro webinar. Vayan haciendo preguntas a través del chat y vamos a destinar algunos minutos al final ya para contestar todas esas preguntas y entregarles la mejor información. Vamos ahora a ir junto a Tomás Garcés Barros, nuestro abogado experto en tributación internacional. Para comenzar, Tomás,
Expliquémosles a la gente qué es un tratado para evitar la doble tributación. Bueno, ideal partir explicando qué es un tratado para evitar la doble tributación para ya después entrar un poco más en detalle sobre cuáles son las principales implicancias que el tratado con Estados Unidos tiene. Un tratado para evitar la doble tributación básicamente es un acuerdo intergubernamental. Dos países que firman un convenio para ponerse de acuerdo de cómo va a ser el tratamiento de los impuestos que se van a tener en ambos países. Porque así como hay chilenos que pueden generar rentas en Estados Unidos que estén sujetas al pago de impuestos, hay norteamericanos que pueden también realizar cualquier tipo de negocio, inversión o operación en Chile que esté sujeta a impuestos en nuestro país. Por lo tanto, al haber efectivamente ciudadanos residentes tributarios en uno u otro país con negocios e inversiones en el otro, hay que analizar cómo se pagan los impuestos y dónde se pagan. Entonces, este tratado para evitar la doble tributación viene a resolver y a establecer normas y beneficios desde el punto de vista de los impuestos a pagar y cómo se pueden aprovechar en un país o en otro, y finalmente establecen las reglas que van a aplicar para todo tipo de inversiones que se puedan llegar a hacer, incluyendo la inversión inmobiliaria, que vamos también a entrar más en detalle más adelante. ¿Y por qué razón, Tomás, tardó tanto tiempo este acuerdo? ¿Por qué Estados Unidos justamente ahora aprueba así mayoritariamente este acuerdo? ¿Qué interés tiene sobre Chile? Bueno, es una muy buena pregunta con una muy difícil explicación, porque, como tú bien dijiste, se demoró 13 años la tramitación del proyecto y la aprobación y ratificación en el Senado norteamericano. En Chile, este tratado está aprobado desde el año 2012. Por lo tanto, Chile se demoró aproximadamente 2 años en tenerlo aprobado y Estados Unidos recién lo hace ahora en este momento. Hay bastantes razones por las cuales uno puede llegar a interpretar por qué se hizo ahora. Hubo una presión bastante grande por parte del Senado norteamericano, especialmente por parte de los republicanos, para aprobar este tratado, porque hay un gran interés en Estados Unidos de reinvertir también capitales en Chile. Y esto va a beneficiar, por ejemplo, a capitales norteamericanos que ingresen a Chile y la salida también después de esos dineros de vuelta a Estados Unidos una vez que ya se haya finalizado esa inversión. Pero principalmente lo que se comenta como razón principal es el ingreso que quiere hacer Norteamérica en el mercado del litio, porque también así como ingresó China de forma muy potente en nuestro país a invertir en el mercado del litio, Estados Unidos pretende hacer lo mismo. Y aprovechando este impulso que se le está dando desde el punto de vista norteamericano, nosotros también tenemos que analizar cuáles son los beneficios desde el punto de vista chileno, ya sea para realización de inversión inmobiliaria, realización de inversión financiera, creación de sociedades en Estados Unidos y potenciales también exportaciones que se puedan llegar a realizar a ese país. Ahora, ¿sobre qué impuestos se va a aplicar este tratado de doble tributación para Estados Unidos? El tratado habla de impuestos a la renta, a las rentas e impuestos al patrimonio. En Chile nosotros no tenemos impuesto al patrimonio, no por lo menos por ahora. Vamos a ver qué es lo que va a establecer una posible nueva reforma tributaria que vaya a presentar el gobierno, pero básicamente se refiere a los impuestos a la renta. ¿Y a quiénes se va a aplicar así específicamente? Específicamente a los residentes tributarios de uno u otro país con rentas generadas en el otro. Cuando hablo de rentas me refiero a rentas producto de servicios profesionales, inversión inmobiliaria, ganancias de capital, renta financiera. Se pone en todas las situaciones en las cuales un contribuyente de un Estado genere efectivamente este tipo de rentas en el otro. Nosotros aquí en USA Inmobiliario estamos trabajando principalmente en poder promover la inversión en el sector inmobiliario. Ahora, ¿hay alguna regulación especial para las rentas de bienes inmuebles? Hay una regulación especial específica para la inversión inmobiliaria que puede hacer un contribuyente chileno, un nacional chileno, en Estados Unidos. Pero hay que analizar también después un poco más a fondo cómo se debiese hacer esta inversión. Si va a ser directamente, por ejemplo, una persona natural, un individuo chileno quien va a invertir en un inmueble en Estados Unidos, o si va a ser una sociedad chilena la que va a invertir directamente en un inmueble en Estados Unidos, hay tratamientos especiales indicando que finalmente los impuestos que se paguen en Estados Unidos producto de estas rentas también pueden estar sujetas a tributación en Chile. Por lo tanto, si uno paga impuestos en Estados Unidos, tasa de impuesto personal que va desde un 0 a un 37% en Estados Unidos, también va a poder tributar en Chile, pero utilizando como crédito, es decir, aprovechando los impuestos que ya se pagaron en Estados Unidos para poder deducirlos y rebajarlos también de los impuestos que se tengan que pagar en Chile en el futuro.
Tú hablabas de sociedades, pero también personas naturales que tengan inversiones en Estados Unidos, pero ¿cómo se aplica entonces esta regulación si mi inversión la tengo a través de una sociedad? Si yo tengo la inversión a través de una sociedad, técnicamente lo que yo estoy generando como contribuyente chileno, como persona natural chilena, es una renta empresarial. Deja de ser una renta inmobiliaria, porque la renta inmobiliaria la tiene una sociedad norteamericana. Por lo tanto, acá hay una regulación que pasa a ser bastante interesante, porque antes de la celebración del tratado, los dividendos que distribuye una sociedad norteamericana a un contribuyente chileno, es decir, yo genero rentas en la sociedad en Estados Unidos y los distribuyo a Chile, estaban sujetos a una retención de un impuesto del 30%, lo que es un impuesto bastante alto. Ahora, con el tratado, la distribución de dividendos tiene una tasa rebajada. Si es que el contribuyente chileno tiene más de un 10% de participación en esta sociedad, la distribución de dividendos está sujeta a una retención solamente del 5%. Por lo tanto, la tasa de tributación producto de los dividendos que se paguen va a ser de un 5%. Y si uno, por ejemplo, tiene menos de un 10% de participación en la sociedad, como ocurriría, por ejemplo, si es que uno además quiere invertir en otro tipo de activos, como, por ejemplo, acciones norteamericanas. Si yo invierto en Apple, si yo invierto en Coca-Cola, si yo invierto en Google, voy a tener menos de un 10% de participación y también va a haber una tasa de retención sobre esos dividendos rebajada al 15%. Por lo tanto, ya no va a aplicar un impuesto de retención del 30%. Y eso lo hace bastante más beneficioso para incentivar que los chilenos invirtamos directamente en Estados Unidos o lo hagamos a través de sociedades norteamericanas para también mantener de una forma más ordenada en Estados Unidos nuestras obligaciones y el cumplimiento de los impuestos que se tengan que realizar. ¿Y esto es retroactivo, Tomás, o solamente para las inversiones que se hagan en Estados Unidos y las otras en Chile a partir de ya la ratificación de este acuerdo? Empieza a aplicar desde que efectivamente entra en vigencia el tratado. Por lo tanto, para los impuestos que ya se pagaron en el pasado, no va a aplicar el convenio. Pero sí nosotros tenemos normas en Chile que pueden llegar también a ser beneficiosas para aprovechar los impuestos que ya se pagaron. Pero este tratado va a empezar a aplicar de los impuestos que surjan desde su entrada en vigencia al futuro. Por lo tanto, aplicarían probablemente a partir del año 2024 y los impuestos que se vayan a pagar en relación a el año tributario 2023. Si todo, obviamente, sigue como se espera. Muchas de las inversiones que se hacen en Estados Unidos, sobre todo el sector inmobiliario, pasan por un préstamo hipotecario. La mayor parte de los inversionistas ponen un 30% y los bancos en Estados Unidos te agregan el 70% restante. ¿Hay alguna norma que regule los préstamos también para este tipo de inversiones y que pueda hoy día beneficiar a través de este tratado? Exactamente. También hay una regulación respecto a los intereses que se generen por parte de chilenos que hagan aportes a las sociedades vía préstamo. Era bastante común, como la distribución de dividendos estaba sujeta a una retención del 30%, como te comentaba, que los chilenos y personas de todas partes del mundo buscaran otras alternativas para poder enviar los fondos a Estados Unidos. Y muchas veces lo hacían vía préstamo, vía deuda. Por lo tanto, el prepago de esa deuda que estaba sujeto a un interés, el interés correspondiente a ese préstamo estaba sujeto a una retención también del 30%. Hoy en día existe una tasa de interés, una tasa de retención producto del interés rebajada, ya sea al 5% o al 14%, dependiendo si es que el préstamo lo hace un banco o institución financiera o si lo hace una sociedad o persona relacionada. Por lo tanto, también vamos a tener una tasa de tributación más baja respecto a estos pagos de intereses. Hay muchas personas que hicieron inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, después vendieron sus propiedades y han traído estos dineros a Chile. Lo han hecho a través de muchos de los mecanismos que la ley en Chile regula este tipo de intereses, digamos, de capitales que se pueden retornar. ¿Cómo se va a operar en el futuro con respecto a esto? ¿Cómo yo puedo traer esos dineros, por ejemplo, que invertí en Estados Unidos, que logró una rentabilidad o una plusvalía en una casa, un departamento, etcétera? ¿Cómo lo puedo traer yo ya de acuerdo a esta nueva ley? Lo importante es que en la práctica traerse los capitales es bastante simple. Uno conversa con su ejecutivo del banco en Estados Unidos para que simplemente haga un traspaso de los dineros. Pero lo más importante es poder asesorarse correctamente también con algún contador o abogado chileno que pueda hacer el cálculo de cuáles fueron los impuestos ya pagados en el extranjero
para también después aprovecharlos en Chile, porque el tratado establece que efectivamente todos estos impuestos que ya se pagaron, producto de las ganancias de capital, producto de las rentas de arrendamiento, puedan aprovecharse en Chile. Además, en Estados Unidos los bancos e instituciones financieras entregan un formulario que es bastante simple también de entender. El formulario es un 1042S, no me voy a meter en el detalle, pero indica todos los impuestos que tú ya pagaste. Por lo tanto, tú se lo entregas a tu contador y él puede finalmente después, ante el Servicio de Impuestos Internos, presentar tu declaración incluyendo estos impuestos ya pagados. Lo más importante es siempre cumplir con tus obligaciones también aquí en Chile, declarando año a año cuáles fueron los impuestos que tú ya pagaste. Ahora, ¿hay algún intercambio de información entre Estados Unidos y Chile actualmente para poder llegar a afinar completamente este acuerdo? Este es un tema también bastante relevante porque hay mucho contribuyente chileno que en su momento invirtió en inmuebles y no ha declarado o las rentas que se han generado o no han declarado las inversiones y los montos que se han invertido afuera, pero efectivamente existe obligación de hacerlo. Por lo tanto, la pregunta que nosotros nos hacen, que es bastante común, es ¿qué es lo que se le va a informar a Chile según el tratado? ¿Qué es lo que va a recibir de información el Servicio de Impuestos Internos eventualmente? Porque tienen que saber qué declarar. Y si tú declaras tus impuestos en Chile, por supuesto que tiene que ser concordante con la información que reciba el Servicio de Impuestos Internos por parte del IRS, de la autoridad fiscal en Estados Unidos. Pero el tratado se pone solamente en la situación de un intercambio de información a solicitud de una u otra autoridad fiscal, pero solamente respecto a los impuestos pagados en ese país. No sobre, por ejemplo, las cuentas corrientes donde se tengan los dineros, no sobre las rentas que se hayan generado, no sobre los activos que pueda llegar a tener un contribuyente chileno en Estados Unidos, sino que la información que va a recibir el Servicio de Impuestos Internos va a ser exclusivamente respecto a los impuestos que un chileno haya pagado allá, para efectivamente después poder corroborar que al momento de traer esas rentas, estas rentas ya tributaron un determinado monto y que los chilenos podamos utilizar ese monto como crédito contra el impuesto a pagar el día de mañana en Chile. En resumen, hacen que todos los impuestos pagados en un estado o en otro sean bastante más simples de tratar en el lugar donde esa persona tenga la residencia. Y eventualmente también todos los abogados tributarios y contadores en Chile tenemos que estar preparados para poder manejar esa información y simplificarle la vida también a nuestros clientes. En Estados Unidos, Tomás, el pago de los impuestos es algo muy riguroso, algo muy, digamos, llevado, si lo hacemos así, al extremo, casi si no pagas impuestos tienes multas, intereses y tienes penalidades bastante altas. Por lo tanto, siempre hay que pensar en pagar bien los impuestos en Estados Unidos. Y aquí en Chile también estamos llegando a un nivel bastante alto en cuanto a perseguir lo que es la elusión y la evasión fiscal. Aquí, ¿qué recomendación tú le darías a la gente en ese sentido? Exacto. Bueno, los norteamericanos tienen un dicho que es bastante cierto, que hay solamente dos cosas ciertas en la vida: la muerte y los impuestos. Todo el resto es relativo, pero si hay algo que uno sabe que tiene que ocurrir es la muerte y el pago de impuestos. Y en Estados Unidos persiguen bastante también la evasión y la elusión tributaria. Y las sanciones por no declaración de impuestos suelen ser bastante altas. Incluso hasta pueden llegar a haber penas de cárcel en el caso, por ejemplo, de reiteraciones de no pago de impuestos, pero por supuesto no conozco absolutamente ningún chileno que haya estado en esa situación. Porque la recomendación siempre va a ser asesórense bien desde un punto de vista corporativo y tributario. En Estados Unidos hay muchísimos CPAs, como son conocidos, que son contadores norteamericanos que pueden presentar las declaraciones de impuestos. Yo personalmente trabajo con un CPA norteamericano residente en Chile que puede simplificar también lo que son las operaciones, los impagos de impuestos, los aprovechamientos de esas rentas. Entonces, mi invitación siempre es a asesorarse, a preguntar y también a atreverse a realizar estas inversiones, porque actualmente con el tratado solamente se está simplificando la inversión, se está simplificando el beneficio que uno puede llegar a tener, que no es un beneficio que no haya existido antes. Se han rebajado las tasas, entonces ahí tenemos algo también bastante positivo. Pero también toda la forma de realizar la inversión y los beneficios de aprovechar los impuestos en un estado o en otro ya existían, eran más complejos. Ahora técnicamente se está simplificando para que el usuario final, el contribuyente final, pueda tomar efectivamente esa decisión sin un costo de tiempo y un costo tributario tan elevado. La transparencia es algo muy importante, Tomás, en estos aspectos para poder llevar a cabo
una buena inversión en Estados Unidos hay que ser muy transparente en lo que tenemos, cuál es nuestra situación tributaria, y eso es lo que nosotros generalmente le decimos a nuestros clientes, a quienes asesoramos, para que hagan una inversión realmente segura y confiable, ¿no? Correcto. Es más, el mundo hoy en día tiende a la transparencia. Se han firmado muchos otros tratados internacionales con distintos países. Prácticamente Chile tiene tratados con la gran mayoría de los países del mundo, donde hay ciertos intercambios automáticos de información. Y el mundo va hacia la transparencia, que es algo que no ocurría, por ejemplo, hace 10, 15 años atrás. Hace 15 años atrás, la gente simplemente tenía activos en el extranjero y no tenía ninguna obligación de declararlos. No tenía obligación de tributar. A pesar de que efectivamente existían rentas, se generaban rentas, la gente mantenía una separación muy grande entre activos fuera de Chile y activos dentro de Chile. Hoy en día, el Servicio de Impuestos Internos recibe la información. El Servicio de Impuestos Internos canaliza esa información y fiscaliza a los chilenos que tienen activos tanto en Chile como en el extranjero, pero finalmente se dan cuenta de que uno no está cumpliendo cuando reciben una información por parte de una autoridad fiscal y el contribuyente chileno no declara estas rentas. Por lo tanto, la invitación siempre es a cumplan con sus obligaciones, declaren. Probablemente toda la gente que está participando en esta presentación, en este webinar, presenta su declaración de impuestos, su formulario 22, todos los años. Simplemente hay que agregar dentro de las obligaciones de información un ítem adicional que son sus inversiones afuera. Y no necesariamente existen obligaciones de pagar impuestos en Chile por las inversiones afuera. Existen bastantes beneficios desde el punto de vista chileno que uno debe también aprovechar. Cuando uno genera renta inmobiliaria en el extranjero, esa renta es considerada una renta operativa, no una renta pasiva. Y la renta operativa, sin entrar en detalles para no darle la lata a todo el mundo sobre temas tan técnicos, la renta operativa tributa en Chile solamente cuando tú la distribuyes a Chile. Mientras tú la mantengas afuera, tienes un beneficio de diferir el pago de ese impuesto. Y cuando tú la traes a Chile, ahí recién tributas. Pero además aprovechas cualquier impuesto que hayas pagado afuera. Entonces, cuando una persona declara, invierte y tiene todo en orden, puede gozar de bastantes beneficios, mantener una inversión ordenada, tener todo absolutamente transparentado ante el Servicio de Impuestos Internos y finalmente poder además dormir tranquilo sabiendo que están realizando una inversión de forma transparente, e idealmente que sea una inversión que tenga un retorno elevado para que eventualmente se justifique también la realización del envío de los capitales al extranjero. Ahora, Tomás, ¿cuándo se espera que entre en vigencia este tratado de doble tributación entre Chile y Estados Unidos? Bueno, como tú bien dijiste, el tratado ya fue aprobado por el Senado en Estados Unidos. Ahora, actualmente, tienen que discutir dos normas internas del tratado. No es que se vaya a modificar el tratado en su esencia, en su base, en su espíritu, sino que van a discutir dos normas específicas porque como han pasado 13 años desde que se aprobó el tratado, desde que finalmente ya quedó establecido el texto, sin embargo se demoraron en la ratificación de este tratado desde el punto de vista norteamericano, han cambiado las normas en Estados Unidos, porque en 13 años pueden pasar bastantes cambios legislativos a nivel local, por lo tanto van a tener que adecuar dos cláusulas a la norma norteamericana. Y una vez que eso ya esté discutido, conversado y aprobado en Estados Unidos, el tratado ya va a estar listo para ser firmado por ambos países, ratificado a nivel local y por lo tanto que entre en vigencia. Lo más difícil ya pasó, que era la ratificación en el Senado. Por lo tanto, este debiese ser un trámite relativamente rápido. Las cosas en política nunca son tan rápidas como a uno le gustaría. Por lo tanto, probablemente se va a conversar ese tema en el Congreso norteamericano dentro de los próximos meses, pero si todo efectivamente va según lo esperado, antes de fin de año ya debiese tenerse el tratado vigente para ambos países. Perfecto. Ahora, a ver, Tomás, hagamos un resumen porque mucha gente se ha incorporado después del inicio de este webinar de USA Inmobiliario. ¿Cuál sería la recomendación que tú darías para hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos? Una primera pregunta. Para la inversión inmobiliaria, yo haría generalmente la siguiente recomendación. Primero, partiendo de la base de que no hay una sola solución que aplique para todo el mundo, porque va a depender muchísimo de si uno hace una inversión a largo plazo, a corto plazo, cuál es el capital a invertir, si es que se va a tener, por ejemplo, un capital y deuda, si es que se va a solicitar un crédito hipotecario, si es que participan varios miembros de la familia o si es solamente una persona la que quiere hacer la inversión, va a depender cuál es el resultado final de cómo esto se debiese estructurar, cómo se debiese llevar a cabo. Pero la gran mayoría de las veces que uno hace una inversión inmobiliaria en Estados Unidos,
se suele hacer a través de una sociedad norteamericana. Porque la norma norteamericana está establecida de forma tal que existen ciertas retenciones también y ciertos pagos que deben realizarse si uno vende un inmueble siendo un extranjero. Si un extranjero vende un inmueble en Estados Unidos, suele haber una retención del 15% del precio de venta del inmueble cuando uno lo vende, que lo debe retener el comprador. Y eso se va directamente a las arcas del IRS para asegurarse que los chilenos, por ejemplo, o los extranjeros, paguemos impuestos por nuestras inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. ¿Cómo se evita esta retención del 15% del precio de venta, no del mayor valor generado? Es teniendo esa inversión a través de una sociedad norteamericana. Y además que es bastante conveniente tener esa inversión a través de una sociedad norteamericana porque la tasa de tributación en Estados Unidos, la tasa corporativa, es de un 21%. En Chile nosotros sabemos que nuestra tasa de tributación es de un 27%. Por lo tanto, hay un 6% del diferencial que puede llegar a ser bastante beneficioso, especialmente tomando en consideración que uno va a tratar de mantener los gastos lo más bajos posibles para que nuestra inversión sea lo más rentable posible. Por lo tanto, es matemática simple. Prefiero pagar un 21% de impuestos que pagar un 27%. Además, puedo aprovechar de esa manera todos los gastos de los cuales yo incurra en Estados Unidos. Y posteriormente, cuando yo distribuya las rentas que generé a través de mi sociedad norteamericana que hizo la inversión inmobiliaria, yo puedo aprovechar todos los impuestos pagados en Estados Unidos y ya no va a existir esta retención del 30% de los dividendos. Por lo tanto, nos van a simplificar un poco esta misma estructura, que además, dicho sea de paso, es la misma forma en la cual los chilenos estaban invirtiendo en Estados Unidos hasta el día de hoy. Entonces, no es que el tratado venga a cambiar las estructuras que ya se hicieron, no es que idealmente venga a cambiar la forma en la cual los chilenos veníamos invirtiendo en Estados Unidos, sino que simplemente lo vienen a simplificar y a aumentar los beneficios que ya existían anteriormente. Por lo tanto, mi llamado también es a, primero, asesorarse y segundo, a estructurarse de la forma correcta para no cometer errores idealmente en el proceso. Perfecto. Después de esta excelente presentación que nos ha hecho Tomás Garcés acerca de cómo opera y va a operar este tratado en el futuro de doble tributación con Estados Unidos, tenemos muchas preguntas ahí en el chat, Tomás, donde no sé cuál podríamos empezar a contestar y darle también la palabra a Gabriel. Gabriel ha estado en contacto, Gabriel Barreto, con las personas que están conectadas en este minuto. Tenemos muchísima gente que está presenciando este webinar. ¿Cuáles son las preguntas que más se reiteran, Gabriel, que tú has visto ahí que podría contestar Tomás? Sí, fíjate, gracias Jorge y Tomás, excelente presentación, bastante claro. Yo sé que, como dijiste, hay que profundizar en algún minuto con una asesoría más detallada, pero los conceptos quedaron bastante claros. Sin embargo, se repite mucho una duda de ese puente que hay entre la persona natural y la LLC. Entonces, mira, fíjate que se repite mucho el hecho de si una situación está en persona natural, forma una LLC o una LLC en Estados Unidos y compra propiedades a través de ella, ¿qué situación queda? O sea, ¿cómo lo beneficia este tratado? Eso es lo que más se repite. A grandes rasgos se ha repetido de diferentes maneras el planteamiento. Mira, a mí siempre me gusta hacer la diferenciación de cuando una persona invierte a título personal, como persona natural, o cuando invierte a través de una sociedad. En Estados Unidos, las sociedades pueden ser o una LLC o una corporación, pero también la LLC tiene una sustancia bastante especial porque una LLC puede elegir ser tratada como corporación para fines tributarios. Entonces va a depender de cuál sea el tratamiento que se haya elegido para esa LLC. ¿Por qué? Porque la LLC es una sociedad transparente si tiene más de un socio, o es una sociedad fiscalmente inexistente si es que no tiene socios. Sí, perdón, es un solo socio. Por lo tanto, al no pagar impuestos la LLC, por ser transparente y traspasar a los socios la obligación de tributar, la LLC no puede acogerse al tratado. ¿Por qué no puede acogerse al tratado? Porque no es un residente fiscal de ninguno de los dos países. Por lo tanto, quien debiese pagar impuestos en Estados Unidos, en ese caso, es el socio de la LLC, que si es un contribuyente chileno, en ese caso sí va a poder acogerse al tratado porque sería un contribuyente chileno pagando impuestos en Estados Unidos. Por lo tanto, hay que analizar qué tipo de sociedad es la que se tiene. Por otro lado, si es que yo tengo una LLC tratada como corporación, sí me puedo acoger al tratado porque esa sociedad sí va a tributar en Estados Unidos y sí es residente fiscal a nivel local. Por lo tanto, habría que analizar un poco más en detalle cuál es la estructura que ya se armó. Y por otro lado, como les comentaba, que es una pregunta que también vi en un par de situaciones que pusieron en el chat,
Si uno invierte a título personal y va a aplicar el día de mañana, por ejemplo, esta norma FIRPTA, la retención del 15%, y no se tiene la inversión a través de una sociedad norteamericana, sí existe una forma de resolverlo. Uno, en ese caso, dicho también de forma bastante general, puede traspasar esa sociedad, ese inmueble a una sociedad. Pero como técnicamente se está realizando una enajenación al momento de aportarle a una sociedad, hay que enviar una carta al IRS y dar aviso de que esta es una enajenación que no constituye venta, para que no haya una retención del 15% y para que no haya pago de impuestos. Pero si uno ya hizo la inversión, ya la realizó, ya la ejecutó, ya tiene el inmueble a su nombre, se puede resolver. Pero obviamente en ese caso me gustaría tener la posibilidad quizás de conversarlo de forma un poco más directa y personal para analizar la situación particular y poder entregar la solución. Pero no es que haya nada escrito en piedra, todo efectivamente puede llegar a solucionarse, pero cumpliendo con los procedimientos también establecidos en la norma norteamericana. Claro, Tomás, Gabriel, hay muchas preguntas que son situaciones individuales, ¿eh? Pero llama mucho la atención una que dice, tengo 2 acciones en Tesla, esta gran empresa de Elon Musk. Sí. Y dice que nunca ha pagado impuestos por los dividendos que seguramente ha dado esas acciones. ¿Estoy cometiendo alguna falta legal en Estados Unidos? No, porque cuando esa persona que hace la pregunta asume que nunca ha pagado impuestos en Estados Unidos, le debo decir que está en lo incorrecto, porque ha pagado impuestos en Estados Unidos, solamente es que no se ha enterado. ¿Por qué? Porque el banco, institución financiera o plataforma donde él tenga su inversión, sus acciones de Tesla, por cada dividendo que paga Tesla, ellos le hacen la retención y le están reteniendo el 30% de esos dividendos. Solamente es que él solamente ve el resultado final de lo que él recibe. El 70% que él recibió, para él, es la totalidad del dividendo, porque el banco no te transparenta inmediatamente esta retención del 30%. Pero lo más positivo de esto es que, como comenté en algún momento, estos dividendos van a tener ahora una tasa rebajada. Es decir, ya no te van a retener el 30%, te van a retener el 15%. Por tanto, vas a tener efectivamente una renta mayor probablemente en los próximos años, producto de tener una menor retención en Estados Unidos. Pero sí estás cumpliendo con esa obligación. Y probablemente el banco o institución financiera debe preparar este documento que yo les comentaba, el 1042S, donde te declaran cuáles son los impuestos que te retuvieron ya en Estados Unidos. Gabriel. Dígame. Estamos en orden, estamos bien, estamos funcionando porque se han contestado la mayoría de las dudas. Les estaba releyendo acá, la persona que hizo la consulta estaba agradeciendo esa aclaratoria, parece que le dio tranquilidad el saber eso, y reenfocándonos en el tema que también los aqueja de manera del aspecto inmobiliario. Si bien es eso, básicamente el caso a caso se tiene que ver, Tomás, por lo que estoy entendiendo, si bien va a ser persona natural que va a adquirir un inmueble o ya tiene la LLC, quiere ver si lo convierte en corporación. Estoy tratando de resumir aquí los puntos porque es bastante información que cubrir y las dudas como que se replantean de diferentes maneras y viene siendo la misma en el fondo. O sea, ¿cómo hago para beneficiarme de este tratado? Eso es realmente el trasfondo de la mayoría de las consultas, de cómo me beneficio y estoy entendiendo que ya explicaste a grandes rasgos. Exactamente. Bueno, también por otro lado veo algunas preguntas pidiendo recomendaciones o si se les puede recomendar algún contador con quizás experiencia internacional. Me imagino, Gabriel, que también después de esta presentación, si alguien necesita contactarse con ustedes, con nosotros, con Jorge, lo va a poder hacer y me imagino que ustedes también pueden hacer ese puente entre las personas que están actualmente en el chat y están viendo la presentación con nosotros para ver si es que los podemos ayudar y darles recomendaciones o presentarles a alguien que los pueda ayudar en su caso particular. Por supuesto, siempre va a estar USA Inmobiliario dispuesto a entregar toda la asesoría con el fin de que las personas que requieren más información puedan entregárselas. Además, se puede comunicar con o visitar nuestro sitio web, usainmobiliario.com, o este mismo webinar, como los anteriores, quedan en nuestro canal de YouTube de USA Inmobiliario, de tal manera que ahí pueden repasar también todo lo que ha explicado anteriormente Tomás Garcés. Pero siempre vamos a estar dispuestos a lograr un contacto con todas las personas que se han comunicado o están en conexión en este minuto con nosotros acá. Gabriel, habíamos anunciado también que había un cierto beneficio especial para quienes se conectaron con nosotros en esta oportunidad, ¿no? Sí, de hecho, quería presentarles algo en pro de esa línea final donde si bien nos preguntan, oye, ¿nos van a recomendar a alguien? ¿Hay manera de hacer eso?
Pues fíjate que parte de lo que les comenté en un inicio, de lo que vendría siendo la promoción, tenemos esto, es la promoción especial del webinar. Fíjate que en tema tributario, lo que es asesoría, la constitución de la sociedad en USA, caso a caso, por ahí leí en el chat que dicen, oye, me queda claro que la LLC entonces no me sirve para lo que quiero. Quiero recordar lo que dice Tomás, que es que sí, la LLC sirve, pero tiene que ser tratada como corporación, tiene que especificarse qué es lo que va a hacer y cómo puedes acogerte finalmente al beneficio. Entonces sí, la asesoría tributaria y la constitución de la sociedad que te vamos a entregar totalmente gratis, más la gestión de la cuenta corriente en USA, va a ser válido para todos los asistentes de este webinar, todos los que se suscribieron, y se activa automáticamente esta promoción con la reserva de cualquiera de los inmuebles o de nuestra línea de negocios. Entonces quería recorrer eso un poco antes de concluir, pero en efecto sí, esto va a estar como un beneficio que le vamos a entregar a las personas que estuvieron acá interesadas en saber cómo funcionaba la doble tributación entre Chile y Estados Unidos. ¿Okay? Me permiten 2 minutos, avanzo para mostrarle básicamente lo que ya nos había hablado Jorge. Esto es a lo que nos dedicamos, a crear y buscar oportunidades de negocio en Estados Unidos de cualquier índole. Y en esta oportunidad yo quería enfocarme también en las propiedades vacacionales, porque son las que generalmente las personas más se preocupan por cuánto impuesto tiene que generar, cuánto declaro, son inversiones de repente un índole un poco más alto. Entonces aquí voy a hacer recorrido de los proyectos más importantes de Miami, Florida. Tenemos Helser, estamos hablando de que son propiedades de lujo, que vienen con opción a crédito hipotecario. Todas tienen con permiso de renta corta y larga y residencia propia. Te quieres mudar para allá, quieres vivir allá y estar el tiempo que quieras y volver luego a Chile, dejarla rentando. Esta es una de las tantas propiedades que les voy a mostrar ahora que aplica para eso. Tienen un retorno neto estimado de $52,000 anuales. Esto calculado a compra de contado. Habría que hacer caso a caso, citando a Tomás, ver cómo nos queda esa renta anual si optamos por crédito hipotecario. Dependiendo del proyecto, Jorge, es bueno recordar que podemos tener acceso a crédito hipotecario desde un 30% hasta a veces casos del 50% del pie. ¿Ok? Aquí avanzo para no quitarles mucho tiempo. Mismo caso, segunda propiedad de lujo, 600 Miami World Center. Todos estos tienen fecha de entrega inmediata, otros tienen fecha de entrega un poco postergada, que lo cual también te garantiza que lo que estás comprando hoy va a tener una excelente plusvalía de aquí a que tenga la fecha de entrega y tu propiedad ya va a valer mucho más de lo que inicialmente costó. También tenemos Smart Brickell, son proyectos que están de lanzamiento, tienen fecha de entrega inmediata, o sea, una vez que reservas ya empieza un proceso de pago. Nexo Residence North Miami Beach, misma mecánica, todo lo que he estado presentando hasta ahora tiene renta corta, larga y residencia propia. Miami se caracteriza mucho por eso, por tener propiedades de inversión que te sirven para tenerlos como Airbnb, alquilado desde los 2, 3, 4 meses, o puedes ir a mudarte allá perfectamente y vives el tiempo que quieras vivir. No hay ningún problema con eso. Ya de allí saltamos a Orlando. Ya sabemos que Orlando, la tónica de Orlando es distinta. Jorge, parque, familia, voy, me meto en un resort, estoy con los amigos, me disfruto todo lo que es el famoso Disney World. Y también tenemos proyectos de ese tipo. Está Visions, que ya se vuelve un poco más accesible. Misma mecánica, trabajamos con crédito hipotecario, pero la gran mayoría de estos temas acá, de estas propiedades acá, tienen que ver con Airbnb. Es por noche, son de renta corta. Estamos trabajando con mecánicas de condotel. Sin embargo, aquí tenemos también de flats, misma mecánica, departamento vacacional por noche, renta corta, entregas cortas. Esto también trabaja fácilmente con lo que es el sistema de crédito hipotecario. También se revisa caso a caso, es súper fácil acceder y te vas a poder ver acogido y beneficiado por lo que son los temas del tratado de doble tributación que viene en el futuro. Ahora, lo mismo, aplicamos acá. Viene Embassy, renta corta por noche, esta cadena es súper famosa. Quería llegar acá. También te preguntarás, oye, Orlando tiene la facilidad de hacer esto en temas de propiedades como renta larga, como un townhome o algo por el estilo. Sí, también tenemos proyectos de Matami Homes. Uno de los más importantes que está en entrega inmediata ahora es Soleil. Estamos hablando de precios accesibles. También estamos hablando
de crédito hipotecario, entregas inmediatas o a finales de este mismo año. O sea, tenemos de todo, Jorge. Yo lo que quiero es no marearlos con tanto producto, tanta línea, que crean que relegar en el fondo podemos hacer, tenemos de todo. Mira, tenemos storage también para inversión, tenemos terrenos de engorde y de construcción. Hay una cantidad de negocios tan grande, una oportunidad de negocio, como bien dice la introducción de nuestro lema. Creamos oportunidades de negocio y el tratado de doble tributación es clave para esta línea de negocio que hay en Estados Unidos, para que estas inversiones se vean beneficiadas por todo lo que venga a simplificar esas declaraciones de impuestos en el país del tratado. ¿Okay? Entonces, recalco la promoción. La promoción, una vez más, se entrega de manera gratuita lo que es la constitución de la sociedad, la asesoría tributaria y lo que vendría siendo la apertura de la cuenta corriente, Jorge. Perfecto. Gabriel, hay muchas personas que me han preguntado así directamente a mí o me han escrito, me dicen, ¿cuánto cobran ustedes de comisión? ¿Y por qué no le explicamos bien cuál es nuestra asesoría? Y generalmente que las comisiones, digamos, no se las cobramos a nuestros clientes, sino que nosotros recibimos comisiones por la venta efectiva al final. Exactamente, exactamente. Nosotros trabajamos con el modelo americano. O sea, el modelo americano es, nosotros nos encargamos de hacerte toda la asesoría inmobiliaria, toda la asesoría tributaria, te orientamos en el camino correcto. Obviamente, al conocer más el caso a caso, vamos a canalizarte en el mejor camino que sea el más redituable, el más rentable para ti, pero nosotros no cobramos nada. Cero. Tú no nos vas a pagar nada por este servicio. O sea, esto es cuestión de, esto total, completamente bienvenidos a agendar citas tanto virtuales como presenciales y empezar conversaciones con nuestros ejecutivos. Yo también puedo participar como asesor de negocios, como asesor, como analista comercial, analista de negocios en cualquier reunión que requiera un caso de mayor profundidad, pero todos nuestros ejecutivos están más que capacitados y con todo el enfoque en maximizar los beneficios de cualquier inversión de índole, bien sea inmobiliaria o ya en suelo americano. Entonces, sí, es gratuito, Jorge, no hay nada que pagar. ¿Qué mejor que eso? Claro que sí, de todas maneras. Entonces, esta promoción exclusiva es para ustedes, los que están ya o se han conectado con nosotros aquí en este webinar. Asesoría tributaria y constitución de la sociedad en Estados Unidos, gratis, y gestión de la cuenta corriente en Estados Unidos también, de manera gratis. Ojo que esta promoción es solamente hasta el 31 de julio. Ustedes tienen que ser presentes que estuvieron en este webinar y así les vamos a dar todos estos beneficios por haber estado junto con nosotros en esta oportunidad. Yo no sé si se fue Tomás o está por ahí, Tomás, no lo veo. No, sí está, solo creo que apagó la cámara. Apagó la cámara porque llegó el momento USA Inmobiliario y Tomás ya, estaba escuchando atentamente, seguramente. Perfecto. Para hacer un resumen así final, bien cortito, Tomás, ¿cuáles son los principales puntos que tiene que tomar un inversionista chileno en consideración para hacer un buen proceso de inversión en Estados Unidos y de acuerdo a este nuevo tratado también? Bueno, lo primero es saber en qué inmueble se va a invertir, porque hay que tener claridad también cómo va a ser el proceso. Pero una vez que uno ya tiene claro cuál va a ser la inversión o el monto que se va a invertir, tomar en consideración el banco con el que se va a trabajar, la tasa de interés que se va a tener que pagar, el tipo de sociedad que se va a tener que crear en Estados Unidos para el propósito de la inversión y saber exactamente cuáles son las obligaciones que se deben cumplir en Estados Unidos respecto a esta inversión, respecto a las rentas que se vayan a generar y saber cómo poder aprovecharlas. Entonces, básicamente, no es que haya cambiado diametralmente la forma en la cual se va a realizar una inversión o como se venía realizando anteriormente, pero sí saber cómo poder aprovechar esos beneficios. Por lo tanto, asesorarse de la forma correcta. Por lo tanto, es bastante importante lo que está diciendo Gabriel, que si es que pueden conseguir incluso esta asesoría gratuita que le están ofreciendo, aprovechen de tomarla, porque va a ser bastante relevante para no cometer errores en el camino, porque como comenté anteriormente, los errores sí pueden llegar a resolverse y solucionarse, pero lo ideal es que la estructuración se haga de la forma correcta desde el primer día que uno haga la inversión. Así es que básicamente los invito a informarse. Perfecto, muchísimas gracias Tomás Garcés, un abogado especialista en lo que son la tributación internacional. Ha estado junto con nosotros aquí en este webinar de USA Inmobiliario. Gabriel, unas últimas palabras.
Mira, recordarles que están total y completamente bienvenidos a agendar con nosotros cualquier reunión, una primera conversación, dudas que tengan, podemos profundizar en conversaciones. Son bienvenidos a la oficina, tanto de manera presencial o, por supuesto, de manera virtual, en horario siempre de 9 a 6, como quieran. He visto mucho que han preguntado por nuestros datos de contacto, así que no se preocupen, que hay un botoncito allí para que puedan contactar por WhatsApp a nuestros ejecutivos y estar con los brazos abiertos a recibir cualquier consulta que tengan de aquí en adelante al terminar este webinar. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriel, y muchísimas gracias a ti, Tomás, también por esta excelente presentación que nos has hecho en esta oportunidad y que yo creo que se han aclarado muchísimos de los puntos y de las inquietudes que ha tenido mucha gente al respecto. Muchas gracias, Tomás. Esperamos contar contigo en el futuro. Por supuesto, muchas gracias por la invitación, encantado de haber podido participar y haber aportado con un granito de arena, porque además también estos temas hay que analizarlos bastante más en detalle, porque ahora pasamos por encima una generalidad de conceptos y de términos, pero el tratado tiene más de 40 páginas que hay que analizar para cada uno de los casos particulares, así que uno no puede abarcar todo solamente en un solo webinar. Así que, bueno, encantado de haber estado aquí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, un gran abrazo, Tomás, por esta participación que has tenido aquí en este webinar de USA Inmobiliario. Y también a ti, Gabriel. Gabriel está, como dijo, con las puertas abiertas en nuestra oficina de USA Inmobiliario. Estamos ahí ubicados en Las Condes, en Cerro Colorado, ¿no? Cerro El Plomo. Cerro El Plomo, perdón. Sí, Cerro El Plomo. Y cualquier persona que quisiera contactar o coordinar una entrevista, bienvenido sea, porque los vamos a recibir junto con todos nuestros ejecutivos. Muchísimas gracias a todos quienes han participado de este webinar. Hagan una inversión junto a nosotros de manera confiable y segura, porque eso es lo más importante. Contamos con alianzas muy importantes en Estados Unidos, con buenos brokers, con buenas personas también que aseguran que sus dineros van a estar bien resguardados y que al final van a hacer una buena inversión. No solamente están lo que son todo lo que mostró Gabriel, tenemos un catálogo muy amplio de ofertas y propiedades de todo tipo en Estados Unidos, vacation homes que dan una muy buena rentabilidad y que ustedes la pueden usar también cuando quieran ir a Orlando, a Florida, a pasar unas vacaciones. Tenemos casas usadas también en algunos sectores de Miami que son una muy buena posibilidad u oportunidad para comprar y arrendar. Muchas de ellas están arrendadas, es decir, tienen renta inmediata en ese aspecto. Así que conversen con nosotros porque siempre vamos a estar dispuestos a darles la mejor asesoría. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Gracias, Jorge.